Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es jueves 25 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, así comenzamos. El ministro Pérez Dayán resolvió no analizar el fondo de las 147 controversias contra la primera parte de las reformas electorales. El acuerdo presidencial que dispone de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad no invade atribuciones de estados y municipios, determinó la Suprema Corte. La magistrada Otálora Malasis propone imponer medidas cautelares al Ejecutivo Federal por llamar a votar. Solo el 25% de crímenes violentos contra mujeres son investigados como feminicidios. Vámonos con toda la información. Muy buenas noches, de veras qué gusto saludarle. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que como resultado del fallo del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, que declaró inválido el decreto que reformó las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. El ministro Alberto Pérez Dayán determinó no analizar el fondo de las 147 controversias constitucionales promovidas contra dicho decreto al quedarse sin materia. Las controversias fueron promovidas por municipios de diversas entidades del país, poderes legislativos y ejecutivos locales, así como también por el Instituto Nacional Electoral, entre otros. Esta decisión impacta en los 161 recursos de reclamación interpuestos contra desechamientos, admisiones y suspensiones dictadas en dichas controversias. El Pleno de la Corte resolvió en su sesión de este jueves asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas y la seguridad pública. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró válido el acuerdo del Ejecutivo Federal de 2020 que dispuso de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto al resolver 3 controversias constitucionales promovidas respectivamente por los municipios de Colima, Pabellón de Arteaga en Aguascalientes y el Poder Ejecutivo de Michoacán. Estos asuntos son semejantes a la controversia constitucional 90-2020. El acuerdo controvertido no inobserva la competencia concurrente en materia de seguridad pública, ni tampoco vulnera la autonomía de las autoridades promoventes en esta materia, pues la colaboración que pueda darse queda sujeta al marco legal de los convenios de colaboración respectivo. El acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios actores, porque de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es materia concurrente entre los 3 niveles de gobierno. Y visto bajo estas premisas, el acuerdo impugnado no implica subordinación, dependencia o intromisión del Ejecutivo sobre los municipios que están acudiendo a estas controversias constitucionales. Los votos en contra argumentaban que el acuerdo no cumple con los criterios de excepcionalidad establecidos por la Corte Interamericana ni con los requisitos de debida fundamentación para justificar lo extraordinario de las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Previamente, en esta sesión, el Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Archivos de Yucatán. Entre otros temas, invalidó que se haya dado al Archivo General del Estado la naturaleza jurídica de organismo público descentralizado, lo que afectaba su independencia, además de determinar que no había obligación legislativa para establecer delitos en materia de archivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. En tanto, la primera sala de la Corte declaró constitucionales los artículos 4A y 5, fracción quinta en diversos incisos y numerales de la ley del IVA, en donde precisó qué actos o actividades no son objeto de dicho impuesto, entre las que se encuentran las que se realizan en el extranjero, mismas que explicó
no son susceptibles a la mecánica de acreditamiento del tributo, la sala determinó que la medida es válida y razonable porque evita que empresas que no enteran el tributo se beneficien indebidamente de esta medida. Un tribunal colegiado en materia penal estableció un criterio que protege la imparcialidad en un proceso que se sigue bajo el sistema penal acusatorio. El segundo tribunal colegiado en materia penal del Cuarto Circuito determinó que se infringe el principio de imparcialidad cuando el juez de control que conoció de la etapa intermedia en su fase escrita, cuando el Ministerio Público presenta los hechos y pruebas que pretende llevar a juicio, preside la audiencia de juicio oral y juzga el hecho acusado. Pues de acuerdo con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene prohibido de manera tajante imponerse de la carpeta de investigación, así como de cualquier dato, elemento o prueba que tienda a forjar un conocimiento previo del asunto. En consecuencia, el juez que conoció del asunto en la etapa intermedia está impedido para conocer posteriormente del juicio oral y juzgar el hecho por el que dictó sentencia condenatoria, porque infringe el principio de imparcialidad previsto en el artículo 20 constitucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto de la magistrada Yanine Otálora Malasis, con el que se propone resolver un recurso de revisión y sus acumulados, en los que se impugna la negativa de la Comisión de Quejas del INE de conceder medidas cautelares contra el presidente de la República por las declaraciones realizadas en sus conferencias mañaneras. El proyecto propone revocar la decisión, toda vez que no realizó un análisis exhaustivo, contextual y debidamente motivado de las declaraciones en las que se explica cuál es el plan C y qué consiste en convocar a la ciudadanía a que no solo vote por el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024, sino también para lograr la mayoría calificada en el Congreso. Explicó que de las declaraciones realizadas en el marco de la resolución de la Corte, que invalidó la primera parte de las reformas político-electorales, se advierte que llamar a votar y no votar por determinadas opciones políticas, por lo que sí se justifica el dictado de medidas cautelares para, en este caso, garantizar los principios de imparcialidad y neutralidad como ejes rectores de procesos electorales. Los derechos humanos no pueden ser puestos a consulta debido a que estos se encuentran protegidos de manera íntegra tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales que México ha suscrito. Esta fue una de las decisiones relevantes de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al analizar el caso de un grupo de ciudadanos de Baja California que pretendía organizar un referéndum sobre la interrupción legal del embarazo y que impugnaron la negativa tanto del Instituto como del Tribunal Electoral de aquella entidad. Vámonos rápidamente a unos mensajes y ya estamos de regreso. Al regresar, reconocen sentencia de la Corte que protege derechos de mujeres gestantes. Y ya estamos de regreso, vámonos con más información. Durante la presentación del informe de avance de la estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, lamentaron que aún existan entidades que no cuentan con una fiscalía especializada en feminicidios. Durante el primer trimestre de 2023, solo el 25% de las muertes violentas de mujeres fueron investigadas como feminicidio, denunció la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís. Indicó que en 4 entidades no aplican el protocolo de investigación en la materia. Hay, un rezago importante en el caso de Guanajuato, de Zacatecas, de Guerrero, de Baja California, porque no han avanzado todavía en la tipificación y en la investigación del delito de feminicidio con el protocolo que está establecido.
Durante la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres que Viven Violencia, lamentó que hay entidades que carecen de fiscalías especializadas. Inaudito que a la fecha todavía tengamos algunas entidades que no tienen una fiscalía especializada en feminicidios. Agregó que desde la CONAVIM impulsan unidades para atender la violencia feminicida en el país y hasta el momento solo se encuentran en operación en 8 entidades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Oiga, y en este contexto, mire, de acuerdo con la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo, el 76%, es decir, prácticamente 8 de 10 adolescentes que han tenido una relación de pareja ha sido víctima de violencia psicológica y en el 17% sexual. Un alto porcentaje de las relaciones de pareja comienzan con violencia en el noviazgo, especialmente en jóvenes, indicaron especialistas de la UNAM. Muchas de las relaciones fallidas tienen que ver con las denuncias de violencia de género. ¿Qué quiere decir? Que no estamos manejando a cabalidad las relaciones de noviazgo. Señalaron que esta violencia se da tanto en mujeres y hombres hacia su pareja, se deben especialmente a la falta de comunicación con sus padres. Nuestros niños y niñas, porque es por igual, ¿sí? Lo mismo puede recibir violencia una jovencita que lo puede hacer un joven. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy bien prendidos nuestros focos rojos, digo yo, para efecto de frenar esta violencia. Mencionaron que actualmente los jóvenes, desde muy temprana edad, comienzan con una relación de pareja, con maltratos psicológicos y físicos. Un punto extraño o hasta cierto punto gracioso que niños lleguen a tener pues novios tan chiquitos, ¿no? Novias. Y la realidad es que no, somos seres humanos y nos enamoramos y también, como bien lo hemos escuchado, pues el amor no tiene edad, la violencia tampoco. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Focos rojos, decía la especialista. Durante la sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia que se lleva a cabo en Viena, se reconoció un proyecto de México para brindar atención, en este caso a víctimas de trata. Únicamente con la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales se puede prevenir con éxito la trata de personas y apoyar a las víctimas de este delito. Así lo señalaron expertas que participaron en la presentación del programa Una respuesta unida contra la trata de personas que coordinó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. En cuanto no solamente la interdisciplinariedad y la transversalidad que muchas veces hemos hablado, sino también la convicción de que solamente trabajando en conjunto vamos a lograr un cambio en esta situación. En el marco del 32º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia, que se lleva a cabo en el Centro Internacional de Viena, se presentó el estudio de un caso de éxito para prevenir la trata de personas y ayudar a las víctimas y sobrevivientes. Al hablar de las personas que transitan por una situación de este delito y las injusticias que se viven y cómo se vulnera a esta persona, es que adquiere importancia el recibir atención especializada. Se destacó el apoyo que el gobierno federal ha brindado a 13 refugios especializados en atención a víctimas de trata de personas que hay en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno? Es, primero, pues a través de este proyecto fue el primer acercamiento real que tuvimos con estos espacios, con los directivos de estos espacios. Y lo primero que hicimos fueron 5 componentes. El primero fue un diagnóstico. ¿Cómo es que están trabajando? ¿Cuáles son las capacidades que tienen? Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La violencia digital contra mujeres y niñas también es una forma de discriminación universal que revictimiza, afirmó Naciones Unidas. Esta forma de violencia es impulsada por los desequilibrios de poder, el patriarcado y la misoginia, y fomenta estereotipos prohibidos por el derecho internacional. ONU Mujeres México afirmó en este sentido que la violencia digital contra mujeres y niñas causa graves daños y sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales e incluso económicos.
En la UNAM se analizó una sentencia de la primera sala de la Corte sobre reproducción asistida. El interés superior de la infancia debe ser la figura principal de tutela en las legislaciones que regulen la gestación subrogada o asistida en México, advirtieron especialistas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde el derecho internacional privado y desde la protección integral e internacional debida a nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran inmersos en estas prácticas supuesto, hay un mandato indubitado y urgente, además de imperioso, el cual se traduce precisamente en la búsqueda primigenia de su interés superior como parte más vulnerable del grupo familiar. Al analizar el amparo en revisión 516/2018, resuelto por la primera sala, relacionado con la regulación de dichas prácticas en la legislación civil de Tabasco, destacaron que la Suprema Corte se pronunció por la garantía de derechos como a la salud, a la no discriminación y observó en igualdad de condiciones los derechos de la madre gestante y del feto. No existe posibilidad constitucional válida para dar prioridad al feto sobre la mujer, todo lo contrario. No hay jerarquía de protección de derechos. Lo que se trata es de evitar, y ahora aparece por aquí, la violencia de género obstétrica. Aquí está la violencia de género obstétrica, como tipo de violencia ejercida por el profesional de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Si bien en México la legislación civil de Tabasco es de las pocas en el país que contempla desde 1997 la figura de gestación subrogada o asistida, indicaron que es necesario robustecer los derechos de las mujeres gestantes, pues actualmente la regulación existente se aplica desde enfoques de protección patrimonial a partir de la figura de contratos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Muchas gracias, Lorena. Mire, hoy estuvimos pendientes de la presentación de la encuesta sobre discriminación 2022 del INEGI. Ahí se destacó que las mujeres son uno de los grupos más afectados por este tipo de conductas. La discriminación en México sigue en aumento. De acuerdo con el INEGI, del año 2017 a 2022, esta práctica se incrementó de 20 a 23.7%. Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Discriminación, ENADIS 2022, la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, denunció que entre los grupos más afectados están las mujeres, con un repunte de 20.1 a 24.5%. Que este aumento de la discriminación no se concentró en un área específica del país. Los resultados de ENADIS nos señalan un aumento generalizado en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en casi la totalidad de las entidades federativas se observan incrementos en el número de personas que han padecido las consecuencias del lenguaje discriminatorio. La encuesta abundó que de la población de 18 años y más que refirió haber sido discriminada, 30.6% declaró que la razón fue su manera de vestir o arreglo personal como los tatuajes, ropa, forma de peinarse y perforaciones. Todas y todas somos susceptibles de algún acto discriminatorio, pero en nuestro país hay grupos particularmente presionados y acechados por actitudes discriminatorias, excluyentes. Personas afrodescendientes, personas con discapacidad o trabajadoras remuneradas del hogar. Añadió que las entidades federativas con mayor porcentaje de población víctima de discriminación fueron Yucatán, Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco. Vámonos ahora a las breves de México. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa con sede en la Ciudad de México confirmó el amparo concedido por un juez de distrito que ordena al Senado designar a un comisionado del INAI para que pueda sesionar.
La Fiscalía General de la República dio a conocer que un juez de distrito vinculó a proceso a Luis G. por su probable responsabilidad en el delito de explotación ilícita de un bien propiedad de la nación relacionado con el accidente de la mina Pinabete, en donde quedaron atrapadas 10 personas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 4 meses del año se han iniciado 1.730 carpetas de investigación por el delito de violación en las 32 entidades del país. El Estado de México ocupa el primer lugar con 1.115. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla dio a conocer que ya han sido identificados los homicidas del periodista Marco Aurelio Ramírez. Por su parte, Naciones Unidas demandó se realice una investigación pronta y efectiva con el fin de que no quede en la impunidad. Vámonos con más. La Sociedad Interamericana de Prensa celebró el fallo de la Corte Constitucional de Costa Rica, esto contra el presidente Rodrigo Chávez, por atacar verbalmente a periodistas. Indicó que si bien la sentencia no pasó de una llamada de atención al titular del Ejecutivo, representa un antecedente prometedor contra la práctica de estigmatizar a la prensa desde las esferas del poder. Consideró que es una medida positiva que podría sentar un precedente ante un problema creciente en diversos países de la región, incluido México. Las breves del mundo. La Fiscalía General de El Salvador confirmó que el presidente del Club Alianza, Pedro Hernández, junto con otros funcionarios, fueron arrestados bajo los posibles cargos de homicidio involuntario y caos público, tras la estampida ocurrida el fin de semana. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, oficializó la Ley de Protección contra el Aborto y Latidos Cardíacos Fetales bajo el discurso del derecho a la preservación de la vida. Se prohibirán los abortos tras detectar actividad cardíaca. El Comité Internacional de la Cruz Roja cerrará al menos 26 centros de apoyo y podría perder hasta 3,000 puestos de trabajo debido a un gran déficit de financiación, la guerra, excesos de gastos, pocas donaciones e inflación. Los países de Rusia y Bielorrusia firmaron un acuerdo que formaliza el despliegue de armas nucleares tácticas de Moscú en territorio aliado, dejándole al Kremlin su control y decisión ante un eventual uso. La Casa Blanca llamó a este hecho como irresponsable y provocador. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. De acuerdo con empresarios, el sector turismo y servicios concentra el 60% del empleo formal en el país. En el primer trimestre de 2023 se registraron más de 21 millones de empleos. El 86.1% son permanentes y el 13.9% informales. De estos empleos, el 60% pertenece al sector turismo. De los más de 21 millones de empleos que tiene el Seguro Social, nosotros empleamos a más del 60% de esos 21 y pico millones de empleos, y la representación que tiene la Concanaco es de 4.8 millones de unidades económicas de empresas. Durante una reunión de empresarios, el presidente de Concanaco Servitur señaló que cuentan con un observatorio interactivo de incidencias delictivas, pues este sector se ha enfrentado a delitos patrimoniales que afectan a comerciantes. La seguridad es una condición necesaria no solamente para la actividad empresarial, sino para cualquier actividad que podamos tener. No podemos pensar en algún lugar en donde vivamos que sea inseguro o alguna actividad económica que desempeñemos en un lugar seguro. Mencionó que se encuentran a la vanguardia debido a que cuentan con plataformas digitales, con aplicaciones para que empresarios y turistas tengan el acceso a geolocalización y recorridos virtuales a zonas turísticas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 82 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México.
En abril, la balanza comercial registró su primera caída generalizada desde febrero de 2021. Las exportaciones disminuyeron 2.9% respecto al mismo periodo del año pasado, la segunda disminución en los últimos 3 meses, mientras que las importaciones bajaron 3.3% anual, rompiendo una racha de 25 meses de crecimiento. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dijo que el anuncio de la venta de Banamex a través de una oferta pública inicial era esperado por el sector y respeta la decisión de Citi. Además, precisó que el conflicto por Ferrosur no tuvo nada que ver con la decisión final de Citi. Según un estudio del Banco Mundial, en México, frente al rápido envejecimiento de la población, la tasa de reemplazo laboral se va acortando. Y como Japón o Alemania, deberá integrar a personas migrantes a su fuerza de trabajo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y entramos en estos temas. Mire, la Asociación de Bancos de México advierte que los adultos mayores son el sector más afectado por los fraudes. México es el país con más fraudes en línea de Latinoamérica, con el 140% de casos. Entre enero y octubre de 2022, se registró un aumento de 9.5% en las denuncias de fraudes digitales. 9.5% en las denuncias de fraudes digitales. Esto en contraste con fraudes tradicionales y el robo de identidad que van a la baja. Rafael Valencia, representante de la Asociación de Bancos de México, indicó que debido a la pandemia, los usuarios se volvieron más dependientes del Internet, por lo que recomienda el uso de la tarjeta virtual para realizar compras. Señaló que los adultos mayores son un blanco fácil para los estafadores, tanto en Internet como en los cajeros de instituciones bancarias. Entonces, de ninguna manera hay que compartir el NIP con terceros, a veces ni con la familia. Me ha tocado, lo tienen los hijos, tiene la esposa, tienen empleados, etcétera. No debemos de compartir el NIP, es un número de identificación personal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Gracias, Rosy. El gobierno federal emitió un ultimátum para la venta de bienes de Mexicana de Aviación, a más tardar, dice, el 5 de junio próximo, de acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Indicó que se esperaba que la venta se concretara este mes, con lo cual se obtendrían 816 millones de pesos. Sin embargo, se ha estancado debido, se indica, a un amparo interpuesto por sobrecargos jubilados, quienes buscan que los recursos sean destinados a ellos y dejar fuera a los demás trabajadores. Advirtieron que de no concretarse la operación antes de la fecha mencionada, el gobierno podría retirar la oferta y desistirse de utilizar la marca Mexicana de Aviación. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas noches, soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.